Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Vamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y hoy voy a llorar en esa historia. Es el día 364. Estamos leyendo el Apocalipsis de Juan, capítulos 18, 19 y 20, la carta a los Hebreos, capítulos 9 y 10, así como el libro de los Proverbios, capítulos 31 contra 26 y hasta el 29. El Apocalipsis capítulo 18, la caída de Babilonia. Después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran autoridad y la tierra se iluminó con su esplendor y gritó con voz potente. Caída. Caída es Babilonia la grande. Se ha convertido en morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, guarida de toda ave repugnante y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino de su pasión impura, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con las riquezas de su desenfreno. Entonces oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no seáis partícipes de sus plagas. Porque sus pecados están amontonados tan alto como el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades, le ha pagado como ella misma le ha pagado, y le pagará el doble por sus obras. Mezcladle doble caldo en la copa que ella mezcló mientras se glorificaba y jugaba al desenfreno. Dale, pues, una medida semejante de tormento y de luto, ya que en su corazón dice la reina me siento, no soy viuda luto que nunca veré. Así vendrán sus plagas en un solo día, pestilencia, luto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es el Señor Dios que la juzga, y los reyes de la tierra que fornicaron y se prostituyeron con ella llorarán y se lamentarán sobre ella. Cuando vean el humo de su incendio, se pondrán de pie a lo lejos temerosos de su tormento y dirán, ¡ay, ay, gran ciudad, poderosa ciudad, Babilonia, en una hora ha llegado tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, pues ya nadie compra su carga. Carga de oro, plata, joyas y perlas, lino fino, seda púrpura y escarlata. Toda clase de madera perfumada, todos los artículos de marfil, todos los artículos de madera costosa, bronce, hierro y mármol, canela, especias, incienso, incienso, vino, aceite, harina fina, y trigo, ganado y ovejas, caballos y carros y esclavos, es decir, almas humanas. El fruto que tu alma anhelaba se ha alejado de ti, y todos tus manjares y tu esplendor se han perdido para ti, para no volverlos a encontrar jamás. Los mercaderes de estas mercancías que obtuvieron riquezas de ella se quedarán lejos, temerosos de su tormento, llorando y lamentándose en voz alta. ¡Ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, adornada con oro, con joyas y con perlas, en una hora toda esta riqueza ha sido arrasada, y todos los capitanes y marineros y todos aquellos cuyo comercio está en el mar, se pararon lejos y gritaron al ver el humo de su incendio. ¿Qué ciudad era como la gran ciudad? Y se echaron polvo sobre la cabeza mientras lloraban y se lamentaban, gritando, ¡ay, ay, de la gran ciudad donde todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron con su riqueza, en una hora ha sido arrasada! Alégrate sobre ella, oh cielo, oh santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha dado juicio por ti contra ella. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y el sonido de arpistas y juglares de flautistas y trompeteros no se oirá más en ti, y artesano de cualquier oficio no se hallará más en ti. Y el sonido de la piedra de molino no se oirá más en ti. Y la luz de una lámpara no brillará más en ti. Y la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti. Porque tus mercaderes fueron los grandes de la tierra, y todas las naciones fueron engañadas por tu hechicería. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Capítulo 19. El regocijo en el cielo.
Después de esto oí lo que parecía ser la poderosa voz de una gran multitud en el cielo que gritaba Aleluya. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Una vez más gritaron, Aleluya. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo, Amén, Aleluya. Y del trono salió una voz que clamaba, Alabad a nuestro Dios, todos vosotros como siervos, los que le teméis pequeños y grandes. Entonces oí lo que parecía ser la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de poderosos truenos que gritaban Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Se le ha concedido que se vista de lino fino, brillante y puro. Porque el lino fino son las obras justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe esto, bienaventurados los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Entonces me postré a sus pies para adorarle. Pero él me dijo, no debes hacer eso. Yo soy consiervo tuyo, y tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús, adoran a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo monta es llamado fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llamas de fuego, y en su cabeza hay muchas diatomeas, y tiene inscrito el nombre que nadie conoce sino él mismo. Está vestido con un manto empapado en sangre, y el nombre por el que se le llama es el Verbo de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y puro, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, y las gobernará con vara de hierro. Pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene inscrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, la bestia y sus ejércitos derrotados. Entonces vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y con gran voz llamó a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, reuníos para la gran cena de Dios, para comer la carne de los reyes, la carne de los capitanes, la carne de los poderosos, la carne de los caballos y de los jinetes, y la carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que está sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta, que en su presencia había realizado los signos con los que engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adorábamos su imagen. Estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos por la espada del que está sentado sobre el caballo, la espada que sale de su boca. Y todas las aves se atiborraron de su carne. Capítulo 20. Los 1000 años. Entonces vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y selló sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debía ser dejado salir por un poco de tiempo. Entonces vi tronos, y sentados en ellos estaban aquellos a quienes se había encomendado el juicio. También vi las almas de los que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Ellos volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que participa de la primera resurrección. Sobre los tales no tiene potestad la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él. 1000 años perdición de Satanás.
Cuando terminen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, Agag y Magag, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Y marcharon sobre la ancha tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Los muertos son juzgados. Entonces vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Y se abrieron libros. También se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, por lo que habían hecho. Y el mar entregó los muertos en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y todos fueron juzgados por lo que habían hecho. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y si el nombre de alguno no se hallaba inscrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Carta a los Hebreos, capítulo 9. El santuario terrenal y el celestial. Ahora bien, aún el primer pacto tenía reglamentos para el culto, y se preparó un santuario terrenal para una tienda, la exterior, en la cual estaban el candelabro y la mesa y el pan de la ofrenda. Se llama el lugar santo. Detrás de la segunda cortina se levantaba una tienda llamada el Santo de los Santos, que tenía el altar de oro del incienso y el arco de la alianza cubierto por todos lados de oro, que contenía una urna de oro que contenía el maná y la vara que brotaba, y las tablas de la alianza por encima de ella estaban los querubines de la gloria, eclipsando el propiciatorio de estas cosas. No podemos hablar ahora en detalle. Hechos así estos preparativos, los sacerdotes entran continuamente en la tienda exterior, cumpliendo los deberes rituales, pero en la segunda. Solo el sumo sacerdote va, y él solo una vez al año, y no sin tomar sangre, que ofrece por sí mismo y por los errores del pueblo. Con esto el Espíritu Santo indica que el camino hacia el santuario no está abierto todavía mientras la tienda exterior siga en pie, lo cual es simbólico de la época actual. De acuerdo con esta disposición, se ofrecen dones y sacrificios que no pueden perfeccionar la conciencia del adorador, sino que tratan solo de comida y bebida, y diversos bautismos, reglamentos para el cuerpo impuestos hasta el tiempo de la Reforma. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes venideros, entonces, a través de la tienda mayor y más perfecta, no hecha de manos, que no es de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santo, tomando la sangre de machos cabríos y becerros, sino su propia sangre, asegurando así una redención eterna. Porque si la aspersión de los inmundos con sangre de machos cabríos y de toros, y con ceniza de novilla, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, puesto que se ha producido una muerte que los redime de las transgresiones bajo la primera alianza. En efecto, cuando se trata de un testamento, se establece la muerte del que lo hizo. En efecto, el testamento solo surte efecto con la muerte, ya que no está en vigor mientras vive el que lo hizo. Por eso ni siquiera la primera alianza fue ratificada sin sangre. En efecto, cuando Moisés hubo declarado a todo el pueblo todos los mandamientos de la ley, tomó sangre de terneros y de machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció tanto el libro como a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Dios os ha mandado. Y de la misma manera roció con la sangre, tanto la tienda como todos los utensilios usados en el culto. En efecto, según la ley casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Por eso era necesario que las copias de las cosas celestiales fueran purificadas con estos derechos,
pero las cosas celestiales mismas con sacrificios mejores que estos. Porque Cristo no ha entrado en un santuario hecho con manos, copia del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en presencia de Dios en nuestro favor. Tampoco fue para ofrecerse repetidas veces, como el sumo sacerdote entra anualmente en el lugar santo, con sangre que no es suya, pues entonces tendría que sufrir repetidas veces desde la fundación del mundo. Pero así es, ha aparecido una vez para siempre al final de los tiempos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después venga el juicio, así Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar del pecado, sino para salvar a los que le esperan ansiosamente. Capítulo 10. El sacrificio de Cristo una vez para siempre. Porque como la ley no tiene más que la sombra de los bienes venideros, en lugar de la verdadera forma de estas realidades, nunca podrá, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De lo contrario, ¿no habrían dejado de ofrecerse? Si los adoradores hubieran sido purificados una vez, ya no tendrían conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios había un recordatorio del pecado año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo, sacrificios y ofrendas no habéis querido, sino un cuerpo me habéis preparado. En holocaustos y ofrendas por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, he venido para hacer tu voluntad, oh Dios, como está escrito de mí en el papel del libro. Cuando dijo lo anterior, no has deseado ni te has complacido en sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones, estos se ofrecen según la ley. Luego añadió, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abolió la primera para establecer la segunda, y por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y cada sacerdote está diariamente a su servicio, ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero cuando Cristo hubo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, para esperar después que sus enemigos fuesen puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio. Porque después de decir, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Y añade, no me acordaré más de sus pecados y de sus maldades. Donde hay perdón de estos ya no hay ofrenda por el pecado, una llamada a perseverar. Por tanto, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de la cortina, es decir, por su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura, retengamos sin vacilar la confesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecamos deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda un sacrificio por los pecados, sino una temible perspectiva de juicio y una furia de fuego que consumirá a los adversarios. Un hombre que ha violado la ley de Moisés muere sin misericordia ante el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el hombre que ha despreciado al Hijo de Dios y profanado la sangre del pacto por el que fue santificado y ultrajado, el Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo mía es la venganza, yo pagaré, y de nuevo el Señor juzgará a su pueblo. Es cosa temible caer en manos del Dios vivo. Pero recordad los días pasados, cuando, después de haber sido iluminados, soportasteis una dura lucha con sufrimientos, a veces siendo expuestos públicamente a abusos y aflicciones, y a veces siendo compañeros de los que así eran tratados. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros, y aceptasteis con alegría el despojo de vuestros bienes,
pues sabíais que vosotros mismos teníais una posesión mejor y duradera. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues tenéis necesidad de perseverancia, para que hagáis la voluntad de Dios y recibáis lo prometido por un poco de tiempo todavía, y vendrá el venidero y no tardará, sino que mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complace en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden y son destruidos, sino de los que tienen fe y guardan su alma. Libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos 26 a 29. Ella abre su boca con sabiduría, y su enseñanza de bondad está en su lengua. Cuida los caminos de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, su marido también, y él la alaba. Muchas mujeres han hecho mucho, pero tú las has superado a todas. Padre Celestial, te alabamos y te damos gloria. Te damos gracias por 364 días de escuchar tu palabra y dejarnos moldear por ella. Gracias por hablarnos. Gracias por seguir llamándonos tus hijos. Gracias por hablarnos incluso del juicio que se avecina. Te pedimos, Señor, que nos ayudes siempre, siempre a arrepentirnos de nuestros pecados, a volver a ti. Ayúdanos siempre a no confiar en nuestra propia fidelidad. Porque, Señor Dios, sabemos que no lo somos. No somos fieles. Pero tú eres fiel, y por eso, por favor, ayúdanos a pertenecerte. Ayúdanos a serte fieles incluso cuando pecamos. Ayúdanos a confiar en el sacrificio justo de tu Hijo, la sangre que quita los pecados. Porque Señor Dios, cuando tu Hijo se ha ofrecido a ti por nosotros. Así que por favor recibe el sacrificio de tu Hijo y una vez más concédenos esa misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces el Apocalipsis se pone intenso. Obviamente se pone realmente intenso en los capítulos 1819 y 20 aquí. Una de las cosas que aparece es la Babilonia de seguimiento capítulo 18. Y el término Babilonia es usado obviamente un montón de veces. Estos libros son tan ricos, tan profundos, que 10 minutos de comentario no son suficientes. Obviamente, hay algunos increíbles libros de comentarios que están alrededor. De hecho, hay un libro de comentarios llamado Ignatius Catholic Study Bible, New Testament. Es la segunda edición católica, así que eso es bueno. Pero es realmente bueno porque tiene todos los detalles, todas las pequeñas notas pueden ser increíblemente importantes y útiles. Pero tienen una nota más larga sobre Babilonia y lo que es Babilonia. De hecho, una de las notas interesantes que tienen cuando se trata del capítulo 18 en la caída de Babilonia es que conocen las varias imágenes y expresiones en este capítulo. El capítulo 18 aquí son tomadas de los oráculos de juicio del profeta, especialmente la condena de Jeremías de la antigua Babilonia de Jeremías 50 y 51. Así que si usted recuerda de nuevo, lo hace. La historia de Babilonia y la historia del exilio babilónico y la malvada Babilonia. Hay todas estas conexiones con lo que sucede aquí en el capítulo 18 y lo que Jeremías había profetizado en el libro del profeta Jeremías, lo cual es notable. Ahora otro tipo, St. Cesáreo de Arles, una vez dijo esto. Dijo que Babilonia en la ramera cuyo humo sube para siempre no son otros que los lujuriosos, los adúlteros y los arrogantes. Así que él estaba diciendo que estaba haciendo un punto, como en un sermón, justo en la homilía, que estaba diciendo que no tiene que ser un lugar donde no tiene que ser una ciudad. Estoy hablando de... Ahora Juan en el Apocalipsis probablemente está hablando de una ciudad específica, de lo que hablaremos en un segundo. Pero aquí está San Cesario de Arles que está diciendo que, escucha, esto puede estar en nuestros propios corazones. Babilonia y la ramera, dice, cuyo humo sube para siempre, no son otras que las lujuriosas, las adúlteras y las arrogantes. Así pues, si queréis escapar de tales castigos, no tengáis deseos de cometer pecados tan graves. Porque en la era presente,
Babilonia siempre va a la destrucción y ardiendo en parte, y eso es esto que es realmente interesante y fascinante. Ahora pregunta, por supuesto, ¿quién o qué es Babilonia? Hay un mini teorías obviamente. Y las dos teorías principales son: la Babilonia es símbolo de Roma o Babilonia es un símbolo de Jerusalén, y hay una antigua, quiero decir caramba allí. Y hay tanta evidencia de que podría ser cualquiera de los dos. Y esa es la parte loca, es que aquí está Roma. Quiero decir, piensa en toda la sangre de los mártires que el Imperio Romano derramó en los primeros siglos del cristianismo, en las primeras décadas del cristianismo. Y al mismo tiempo recordemos que en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de Jerusalén como infiel, como insensible a las promesas de Dios, y hay muchas razones por las que se podría argumentar que Roma es Babilonia o Jerusalén es Babilonia. Pero en última instancia, lo que significa para nosotros es que es importante, ¿verdad? Obviamente importa si es Roma o Jerusalén. En cierto modo se podría decir que podría ser ambos. Pero lo que realmente estamos hablando cuando usted y yo estamos leyendo Apocalipsis, sí, estamos leyendo algo del pasado. Estamos leyendo sobre el Apocalipsis de Juan, de este juicio que vino sobre los pueblos antiguos. Pero también estamos leyendo sobre nuestras propias vidas. Por eso St. Cesario de Arles dijo que uno de los recordatorios del Apocalipsis es para nosotros. ¿Es ese sentido de estoy siendo fiel? Estoy caminando en el Señor porque Dios nos juzgará bien y allí si Él es misericordioso. También es justo, y mañana oiremos en nuestra conclusión que Dios en algún momento arreglará todo, y nosotros queremos ser las personas a las que Él vindica. Que Él corrige. Y así hay esta alabanza de Dios regocijándose en el cielo en el capítulo 19. Y ese regocijo que dicen: Aleluya. Y ese aleluya significa literalmente alabado sea el Señor. Queremos estar entre esas personas que son capaces de alabar al Señor, ya sabes, y está Él, como he dicho, ya sabes, hay los 1000 años y Satanás está encerrado y luego es liberado por un poco de tiempo. Y esas son cosas muy importantes. Pero en última instancia tenemos esto al final del capítulo 20. Los muertos son juzgados como dice, y hay una resurrección de entre los muertos. Y aquellos que son resucitados primero son aquellos que son mártires y llegan a reinar con el Señor y llegan a servir como sacerdotes con el Señor, y luego todos los demás que han muerto son resucitados. Sí, no sé si sabes esto. Recuperas tu cuerpo. Esa es la cristiana. La antigua creencia cristiana es que en la resurrección recuperas tu cuerpo. Si tu cuerpo te es restaurado para la gloria o si te es restaurado para la vergüenza, ya sabes. Si te lo devuelven para alabar a Dios o si te lo devuelven para destruirte en el infierno, todos recuperan su cuerpo. Y hay esa segunda muerte, lago de fuego. Y si el nombre de alguno no se hallaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Recuerde, dice varias veces que serán juzgados por lo que han hecho. En el capítulo 20 y verso 12 y 13 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono como y los libros fueron abiertos. También se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, por lo que habían hecho. Y el mar entregó los muertos en él. La muerte en el Hades, entregó los muertos en ellos. Y todos fueron juzgados por lo que habían hecho. Y esa es la realidad, es que nuestras decisiones importan. Nuestras decisiones hacen la diferencia. No solo resuenan en el tiempo, también resuenan en la eternidad. Por eso decimos: Señor, por todas esas cosas que he hecho en las que te he fallado, por favor cúbreme con tu sangre. Y eso es Hebreos. Dios mío, qué increíble es esto. Qué increíble es que sí, hay juicio, pero aquí en la carta a los Hebreos tenemos esta declaración absoluta que la sangre de Cristo quita nuestros pecados. Ahora aquí hay una parte interesante que, no sé si alguna vez has notado esto. Tenemos la celebración de la Navidad, obviamente, la encarnación, Jesucristo se convierte en uno de nosotros. Tenemos la celebración de la Pasión nosotros y la Pascua.
Tenemos el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, con la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que es increíble y muestra el amor de Dios por nosotros. Pero también tenemos la fiesta de la Ascensión. Y muchos de nosotros subestimamos la Ascensión. Y sin embargo, esto es de lo que trata Hebreos. Aquí se habla de la antigua alianza, ¿verdad? Y aquí está el antiguo templo, y esto es lo que el sacerdote haría. Una vez al año. Ellos entrarían al templo, y en ese lugar ellos ofrecerían el sacrificio de sangre y machos cabríos y toros y machos cabríos, ese tipo de cosas. Pero aquí está esta clave absoluta. En el capítulo 9, versículo 11 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes venideros, entonces a través de la mayor y más perfecta tienda no hecha de manos, que no es de esta creación. Significa que cuando entró en el cielo, entró una vez para siempre en el lugar santo, no tomando sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre, asegurando así una redención eterna. Lo que acaba de describir ahí, Dios mío, es la ascensión. A veces me pierdo en la ascensión como si Jesús, ya sabes, ascendiera al cielo y les dijera a los discípulos, a los apóstoles, esperen al prometido Espíritu Santo y vendrá sobre ustedes. Y eso es todo. Simplemente se va. Pero no solo se iba. ¿Qué estaba haciendo? Estaba entrando al santuario. Él estaba entrando al cielo con el sacrificio de sí mismo presentado ante Dios por el Dios mío. Esto es una locura. Así como el sacerdote entraba al lugar santísimo, cuando Jesús asciende al cielo, Él es el gran sumo sacerdote que entra al lugar santísimo. Recuerde, el templo fue hecho como una copia, como un presagio de lo que realmente existe en el cielo. Cuando el sumo sacerdote entra en esa copia, trae consigo algo que es limitado. Pero cuando Jesucristo, el gran sumo sacerdote, entró en el cielo, trajo un sacrificio ilimitado, su único sacrificio hecho una vez para siempre. Ojalá eso tenga sentido. Es notable e increíble y mañana concluiremos nuestra historia. Ha sido un viaje increíble poder caminar contigo. Así que sepan que este viaje no ha terminado porque podemos continuar caminando unos con otros. Y no solo mañana, sino incluso pasado mañana y pasado mañana y pasado mañana. Porque estaré orando por ti. Estoy orando por ti. Por favor reza por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.